Y lo que está ocurriendo con Federico Valverde y Eduardo Camavinga podría marcar un antes y un después dentro del proyecto blanco. Soy Nilsson, vamos a analizar por qué estas operaciones están tomando fuerza, qué hay detrás de cada caso y por qué Florentino Pérez podría estar cometiendo una equivocación histórica. Hablar de una posible salida de Federico Valverde genera una sensación inmediata de desconcierto. No estamos hablando de un jugador prescindible. No estamos hablando de una pieza secundaria. No estamos hablando de un futbolista cuyo ciclo parezca agotado. Estamos hablando de uno de los perfiles más valiosos que tiene hoy el Real Madrid para construir su futuro competitivo. Y precisamente por eso, si finalmente se confirma que Florentino Pérez está valorando seriamente su salida, estaríamos frente a una de las decisiones más difíciles de entender de los últimos años. Porque si existe un futbolista dentro de la plantilla que reúne absolutamente todas las condiciones para convertirse en leyenda del club, ese es Valverde. Tiene algo que no se puede fabricar. Tiene identidad competitiva. Tiene mentalidad madridista. Tiene ese tipo de carácter que encaja de forma natural con la historia del escudo. Su garra no se negocia. Su entrega es absoluta. Su compromiso con cada partido transmite una intensidad que muy pocos jugadores consiguen sostener de forma constante. Cada vez que pisa el campo, deja una sensación inequívoca. Está dispuesto a vaciarse por completo por esta camiseta. Y en una época donde muchos futbolistas gestionan esfuerzos, piensan en contextos externos o administran energías, Valverde representa exactamente lo contrario. Representa el sacrificio. Representa la responsabilidad. Representa la competitividad pura. Por eso cuesta tanto aceptar que su continuidad esté realmente amenazada. Sin embargo, todo apunta a que la situación interna habría alcanzado un nivel de tensión preocupante. La raíz del conflicto estaría en su fuerte enfrentamiento con Aurelien Tchouaméni. Lo que inicialmente parecía una diferencia puntual dentro de la convivencia competitiva, habría escalado hasta convertirse en una fractura interna de considerable magnitud. Fuentes cercanas al entorno del club señalan una creciente incomodidad en la relación entre ambos, derivada de desacuerdos profundos relacionados con dinámicas deportivas, protagonismo dentro del centro del campo y diferencias en la forma de asumir determinados liderazgos. Cuando dos futbolistas de semejante peso estratégico entran en una disputa sostenida, la dirección deportiva se ve obligada a intervenir. Y según empieza a trascender, Florentino habría optado por proteger la estructura táctica proyectada alrededor de Tchouaméni. Esa elección colocaría a Valverde en una situación extremadamente delicada. Aquí es donde aparece mi crítica directa. Si realmente la directiva está considerando desprenderse de Valverde para resolver esta tensión, me parece una decisión profundamente equivocada. Porque el uruguayo representa mucho más que rendimiento inmediato. Representa futuro. Representa continuidad. Representa carácter institucional. Valverde tiene todo para convertirse en uno de los grandes pilares del Real Madrid durante la próxima década. Su polivalencia es extraordinaria. Puede dominar como interior. Puede romper líneas como llegador. Puede actuar más retrasado. Puede sostener esfuerzos físicos de élite. Puede aportar gol. Puede corregir defensivamente. Puede liderar transiciones. Puede adaptarse a diferentes estructuras sin perder impacto competitivo. Ese tipo de futbolistas no abundan. Y cuando un club encuentra un perfil así, lo protege. No lo entrega por conflictos que deberían resolverse desde la gestión interna. Porque además hay algo todavía más importante. Valverde posee una conexión emocional con el madridismo que se construye a partir del ejemplo. No necesita grandes declaraciones. No necesita construir relatos. Su compromiso se demuestra jugando, corriendo, presionando, compitiendo. Y ese tipo de vínculo suele terminar construyendo leyendas. Tenía absolutamente todo para convertirse en uno de esos nombres que permanecen durante años en la memoria del Bernabéu. Uno de esos futbolistas que representan una era. Uno de esos capitanes naturales que sostienen vestuarios durante ciclos completos. Por eso duele todavía más imaginar que podría marcharse. Y lo más preocupante es que ya existirían destinos concretos preparados para aprovechar esta situación. Paris Saint-Germain aparece como uno de los principales candidatos. El proyecto parisino lo considera una incorporación ideal para reforzar músculo competitivo y liderazgo en su medular. Su intensidad encajaría perfectamente en la idea de reconstrucción que buscan. Pero también surge con fuerza el interés de Inter Milán. El club italiano vería en Valverde una incorporación transformadora, capaz de elevar de inmediato el nivel físico y táctico de su centro del campo. Cualquiera de esos destinos sería una pérdida enorme para el Real Madrid.
porque no estaríamos viendo marcharse a un buen jugador. Estaríamos viendo salir a un futbolista destinado a sostener el futuro del equipo. Y aunque sinceramente sigo creyendo que sería un error brutal, la sensación es que hoy su salida resulta más probable de lo que muchos quieren admitir. Si la directiva no consigue reconducir la situación interna, Florentino podría considerar que la fractura ya no tiene vuelta atrás. Y si eso ocurre, el madridismo perdería a uno de sus grandes líderes del futuro. Sería una decisión que, con el paso de los años, podría pesar muchísimo. Porque no todos los días aparece un jugador con la mezcla exacta de talento, carácter, sacrificio y amor competitivo que define a Valverde. Déjame tu opinión en comentarios. Si tuvieras que elegir, ¿apostarías por resolver el conflicto y construir el futuro alrededor de Valverde o aceptarías su salida? Suscríbete al canal porque aún vamos a hablar de una posible salida que también sería durísima. La salida de Eduardo Camavinga sería, sinceramente, una noticia devastadora para cualquiera que piense en el Real Madrid desde una visión de futuro. Y a diferencia del caso de Valverde, donde al menos existe un contexto interno complejo que podría explicar la tensión, aquí hablamos de una situación todavía más frustrante. Porque todo apunta a que sería el propio jugador quien estaría decidido a buscar una salida. La información que circula dentro del entorno europeo señala que Camavinga habría transmitido su deseo de abandonar el Real Madrid al considerar que su crecimiento deportivo necesita un contexto diferente, con una continuidad mucho más clara y con un protagonismo absoluto que siente que todavía no ha terminado de consolidar dentro del proyecto blanco. Lo más llamativo es que ya existiría una propuesta concreta. Una oferta de 70 millones procedente de Arsenal. Una cifra importante. Una operación relevante desde el punto de vista económico. Pero completamente insuficiente si se analiza el verdadero valor deportivo que representa Camavinga. Y aquí es donde creo que la directiva estaría cometiendo otro error gravísimo. Porque si el Real Madrid realmente está contemplando esta salida, estaría renunciando prematuramente a uno de los mediocampistas con mayor proyección del fútbol mundial. Camavinga no es un futbolista terminado. Y precisamente ahí radica su valor extraordinario. Es un jugador en construcción. Un talento todavía en expansión. Un perfil cuyo techo competitivo continúa siendo una incógnita inmensa. Y cuando un futbolista tiene semejante margen de evolución, desprenderse del resulta una apuesta extremadamente peligrosa. Hay jugadores que muestran calidad. Hay otros que proyectan potencial. Camavinga reúne ambas cosas. Tiene una mezcla muy poco habitual de condiciones técnicas, físicas y mentales. Su capacidad para conducir bajo presión es excepcional. Tiene una facilidad natural para romper líneas desde la arrancada. Posee una agresividad defensiva tremendamente valiosa. Interpreta espacios con inteligencia. Recupera con una intensidad que cambia dinámicas enteras de partido. Y además tiene personalidad para asumir responsabilidades en escenarios grandes. Lo más impresionante de todo es que todavía estamos viendo apenas una parte de lo que puede llegar a ser. Su juventud convierte cada temporada en una etapa de desarrollo. Cada partido suma experiencia. Cada error acelera aprendizaje. Cada contexto competitivo fortalece su madurez. Ese tipo de jugadores no se venden. Se moldean. Se protegen. Se convierten en patrimonio deportivo. Por eso cuesta tanto aceptar la posibilidad de su marcha. Camavinga representa exactamente el tipo de futbolista sobre el que se construyen proyectos ganadores a largo plazo. Tiene todas las condiciones para dominar el centro del campo blanco durante muchos años. Podría evolucionar hacia un mediocentro total. Podría convertirse en un interior dominante. Podría incluso transformarse en un líder táctico absoluto con el paso del tiempo. Su versatilidad es una ventaja enorme. Su margen de mejora es gigantesco. Y su capacidad para adaptarse a distintos contextos lo convierte en una pieza de valor incalculable. Perderlo ahora sería una renuncia prematura. Sería entregar a otro gigante europeo un talento que todavía ni siquiera ha alcanzado su verdadera dimensión. Y lo peor es imaginar lo que podría ocurrir si explota definitivamente fuera del Bernabéu. Porque todo en Camavinga indica que su mejor versión aún está por llegar. Tiene ese tipo de energía competitiva que suele florecer con los años. Esa clase de futbolistas que, cuando alcanzan madurez total, marcan época. Si el Arsenal logra convencerlo y el Madrid acepta la operación, el riesgo de arrepentimiento sería enorme. Imaginar a Camavinga convertido en líder absoluto de otro gran proyecto europeo sería una imagen muy difícil de digerir para el madridismo. Y aquí vuelvo a señalar a la directiva. El problema no puede resolverse simplemente aceptando la salida. Si el jugador siente que necesita más protagonismo, la responsabilidad institucional debería ser ofrecerle un plan deportivo claro.
Un proyecto definido. Un rol concreto. Una hoja de ruta que lo convenza de que su futuro natural está en Madrid. Eso es gestionar talento. Eso es construir visión. Eso es proteger patrimonio deportivo. Aceptar su marcha por una cifra económicamente interesante pero deportivamente insuficiente sería pensar a corto plazo. Y el Real Madrid jamás se ha construido desde el cortoplacismo. Las grandes dinastías nacen de la paciencia para desarrollar talento diferencial. Camavinga tiene todo para convertirse en una referencia generacional del club. Por edad, por proyección, por capacidad técnica, por carácter competitivo y por margen de evolución. Dejarlo salir ahora sería cerrar una puerta que podría conducir a una década de liderazgo en el centro del campo. Y eso sería muy difícil de justificar. Si finalmente decide marcharse, será una noticia profundamente lamentable. No porque hoy sea insustituible, sino porque mañana podría haber sido gigantesco. A veces los errores más costosos no son perder estrellas consolidadas. Son dejar escapar talentos antes de que alcancen su plenitud. Y tengo la sensación de que eso es exactamente lo que podría ocurrir aquí. Ahora quiero saber qué piensas. Si dependiera de ti, ¿harías todo lo posible para retener a Camavinga o aceptarías la oferta del Arsenal? Déjalo en comentarios, suscríbete al canal y haz clic en la noticia que está apareciendo en pantalla porque ahí analizamos otro movimiento que podría cambiar por completo el futuro inmediato del Real Madrid.